Entrevista a pastores ecuatorianos sobre la relación entre la iglesia y los diferentes aspectos en la cultura. Nuestro invitado del día de hoy tenemos al pastor Edmundo Arciba. Mi pastor, si nos ayuda con su cargo y experiencia. Bienvenido. Gracias, mi pastor Fabricio, le agradezco mucho la oportunidad y realmente yo soy pastor en la Iglesia Bautista Independiente La Victoria, que queda en Quito, Ecuador, al norte de la ciudad de Quito. Bueno, mi experiencia en el pastorado, en el ministerio son más de 30 años. Yo llevo casi 40 años como ser una persona cristiana salva y le agradezco a Dios por la oportunidad de darme esta mañana la entrevista. Gracias, pastor. ¿Qué hace Edmundo en sus tiempos libres y cuál es su pasatiempo? Bien, bueno, en el tiempo libre que poco nos queda, sin embargo, siempre aprovecho el tiempo para descansar, para leer y para hacer deporte. Siempre el cambio de actividad es muy importante, sobre todo para poder recuperar fuerzas y pensar no solamente en recuperar fuerzas, pero también descansar. El cambio de actividad siempre trae un descanso y prefiero hacerlo leyendo, haciendo deporte e inclusive reposando. Muy bien. ¿Ha realizado alguna investigación en cuestión a teología? A nivel profesional, no. Siempre lo que me he dedicado es a profundizar los diferentes temas en lo que es teología, diferentes temas en lo que es la teología sistemática, los diferentes temas en cuanto a las doctrinas. Siempre me profundizo, siempre estoy buscando nuevos conocimientos, aunque no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí profundizar en los conocimientos, de tal forma que no solamente mi persona, mi familia, sino la congregación toda pueda recibir campos frescos nuevos, pueda recibir y pueda ser edificada con el propósito de que puedan ser un instrumento adecuado para la evangelización del mundo y las personas que le rodean. Mi pastor, su edad y quién tanto integra su linda familia, si nos cuenta un poquito. Claro, mi pastor. Bueno, estoy por cumplir precisamente 58 este día domingo. Voy a cumplir 58 años. Y bueno, mi familia la integra mi esposa Jackie. Tenemos 3 hijos, ellos ya son adultos, ya son mayores, pero ha sido para nosotros una linda experiencia. Mi hijo mayor es Edmundo, el siguiente se llama Jonathan David, y la nena, que es Jacqueline Abigail. Realmente ellos nacieron dentro de un seno de la familia nuestra como cristianos. Hemos tratado siempre de inculcarles los valores, los principios, y siempre hemos tenido las reuniones de nuestros devocionales, debates, mini debates, con el propósito de que ellos puedan estar preparados, ¿no? Con el propósito de que ellos puedan estar listos y nunca hemos rehuido ningún tipo de tema. Siempre los temas los hemos enfrentado, los hemos afrontado, los hemos conversado. Ha habido una confianza tal desde muy pequeño en ellos, siempre estaba yo pendiente de ellos y también ellos hacia nosotros. Y realmente creo que esa es una familia, ¿no? Moverse en unidad a través de las aflicciones, las circunstancias, los problemas, las alegrías, las victorias que Dios nos permite tener. Ese es mi pastor. También tengo a mi nieto, se llama Joshua. Él es un niño que tiene 8 años, acabó de cumplir 8 años, y realmente es el centro, yo creo, de atención de todo cada uno de nosotros. Muy bien, gracias. Vamos entrando en materia. ¿Debe la iglesia adaptarse a los cambios culturales de la sociedad? Definitivamente la iglesia debe adaptarse a los cambios culturales que trae la sociedad. Ahora, eh, debemos pensar esto desde el punto de vista de Dios. Dios es transcultural y en la Biblia nosotros vemos que Dios se manifestó en diferente época, en diferente momento, y a diferentes hombres, a diferentes personas y mujeres, en diferentes países, en diferentes culturas. Entonces, eso desde ahí nos dice que Dios es transcultural y por tanto, la iglesia como tal, a pesar de que ya han pasado casi 2000 años de existir,
la- el organismo, la fundación que nuestro Señor Jesucristo estableció como iglesia. Entonces vemos nosotros que la iglesia tiene que adaptarse, obviamente, a los cambios culturales. Eso no quiere decir que vaya a vender, a sacrificar sus principios, sus preceptos, eh, que Dios le ha dado a través de la palabra de Dios, sino que más bien examinemos todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Josué fue un hombre, Moisés fue un hombre que salió, por ejemplo, de Egipto. Daniel fue llevado cautivo a otro país, con otro idioma, con otras costumbres. Y a pesar de que en el caso de Moisés se vestía como egipcio, hablaba egipcio, sin embargo no dejó de ser el hebreo que Dios quería que sea. Lo mismo Daniel. Daniel, a pesar de Dios lo vistieron, le enseñaron otro tipo de costumbres o idiomas, sin embargo, él siempre estuvo con la mirada puesta en Dios. Entonces, sí, debemos adaptarnos a la cultura sin que eso sea sacrificar nuestros principios, nuestros valores y los preceptos de Dios. Muy amable. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la cultura que observa actualmente en su entorno? Los aspectos positivos a nivel de la cultura hoy día, por ejemplo, tenemos el hecho de que eh, las relaciones humanas han crecido porque la tecnología ha avanzado. Ya hoy día, por ejemplo, como en este momento, podemos hacer una entrevista instantánea, a pesar de la distancia a los lugares donde nos encontremos. La tecnología nos permite esto. Los avances en la medicina, ¿no? Sin embargo, a veces la cultura trae situaciones negativas, como es el relativismo, el humanismo, el absolutismo limitado, la pérdida y la eliminación del pensamiento y de la existencia de Dios en la sociedad. A veces la sociedad, la cultura se ha vuelto intolerante hacia Dios. Muchas veces en la sociedad vemos que ellos aceptan, ¿no? Otro tipo de creencias, sin embargo, están siempre encaminados, deseando eliminar incluso a Dios, no solamente de las mentes y los corazones de las personas, sino también incluso de las escuelas y de los textos. Entonces, más bien los cristianos somos personas muy tolerantes. Dios, Jesucristo, nos llama a amar a nuestro prójimo y de hecho amamos y toleramos. Sin embargo, las otras personas son intolerantes. Pero eso no quiere decir que nosotros como cristianos tenemos una mente cuadrada. No, el cristiano no tiene una mente cuadrada. El cristiano lo que tiene es una mente de raciocinio, una mente que trata de seguir los preceptos de Dios, lo que Dios nos enseñó, ¿no? Que sobre todo amemos a nuestro Dios con todo nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente, pero también de igual forma amemos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué relación hay entre la iglesia, la Biblia y la cultura? Bueno, la relación es muy estrecha. La relación entre la iglesia, la cultura y la Biblia son muy estrechos, porque los tres están conviviendo, vamos a decir, en su entorno. No podemos desechar la Biblia, no podemos desechar a la iglesia, no podemos desechar a la cultura. La iglesia es parte de la población y parte de la cultura, pero la iglesia se rige y se basa y sigue su conducta y su fe en la Biblia. Entonces, el valor de la familia, por ejemplo, los preceptos, los mandamientos absolutos de Dios, ¿sí? Tienen que estar ahí, pero obviamente relacionados con la cultura. Recordemos nosotros, por ejemplo, Pablo en el libro de los Hechos, en algunas ocasiones nos dice que él se rapó porque había hecho un voto, en otra ocasión fue a otra ciudad, se adaptó a la cultura de esa ciudad sin dejar de ser el mensajero de Dios, sin dejar de dar el mensaje de Dios. Entonces la iglesia no debe por ganar el mundo vender esos valores, las doctrinas, las creencias en la palabra de Dios. Entonces, hay una muy estrecha relación entre la cultura, la iglesia y la Biblia. La iglesia se basa en la Biblia para poder ser justamente esos impulsadores, esas personas que aceptan la cultura, pero que la utilizan basado en la Biblia para el bien de las personas. Entrevistas a pastores ecuatorianos
sobre la relación entre la iglesia y los diferentes aspectos de la cultura. Hemos tenido la grata presencia del pastor Edmundo Alcíbar, en cual le agradecemos mucho su participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pastor Fabricio. Dios le bendiga.